Hola, ¿cómo están? Espero que bien, perdónenme por no subir vídeos durante un mes, es que entre los trabajos y parciales de la universidad y mi internet, que últimamente anda lento, no pude encontrar el tiempo, pero bueno, ya encontré un poco de tiempo para subir 2 capítulos de esta teoría llamada ¿qué hubiera pasado si Naruto se quedaba encerrado en un bucle temporal? Teoría sacada de fanfiction, link del creador en la descripción. Sin nada más que decir, que comience el video XDDD. Uno de los Soundfour se volvió hacia su compañero mientras escoltaban al Orochimaru a Konoha Tayuya. No has jurado en toda la mañana. Censurado. Incluso eso no sonaba como si realmente lo dijeras en serio. Censurado usted mismo, usted censurado. En verdad, ella había estado recortando el juramento, incluso a soltarlo por completo, porque a Naruto no le gustaba, y cuando hiciste algo que no le gustó, no recibiste los ingeniosos beneficios que podía proporcionar, como la espalda y frotaciones de pies. Realista, mataría al resto del Soundfour solo para mantener esos masajes diablos. Ella desafiaría a Orochimaru en su rostro, o trataría de asesinarlo, y en cualquier caso morirían contentos, para mantener a Naruto feliz con ella. Fue ese tipo de pensamientos lo que le hizo preguntarse, a veces, si no había saltado de un culto a otro al cambiar de lealtad a Sonido a adherirse a Kitsune, pero ella estaba tan feliz con la elección que no le importaba mucho, solo era curiosidad. Los daimyos en sus cortes no vivían tan bien como las esposas de Naruto. Deberían saber de cuántas veces un daimyo había tratado de reclutar al niño. Entonces, si la riqueza, el privilegio y el placer casi infinito lo convierten en un culto, así sea, no sabía de una niña en los países elementales que no se uniría a ella si le ofrecieran una oportunidad. Solo su mala suerte, ella y sus hermanas esposas le habían llegado primero. Tayuya miró a su compañero ninja Saun a través de la fogata que había preparado para preparar el desayuno. Originalmente, todos habían comido barras de ración que habían abierto de los pergaminos, pero eso envejeció rápidamente. Incluso cuando una misión solo duraba unos días, fue un bendito alivio el hecho de dejar las raciones en comida real. En los restablecimientos, donde el cambio era el único entretenimiento, la buena comida era más vital para la vida de lo que era posible imaginar, porque la receta utilizada dependía de usted, y por lo tanto podría ser tan diferente como quisiera. Había levantado una o dos cejas sorprendidas cuando se levantó de la cama y ordenó a Kidomaru que usara un poco de ese hilo de oro de su araña para atrapar a unas pocas docenas de pájaros cantores, Hirobo para hacer algunas cúpulas de barro para servir como hornos, Ukon y Sakon usarán su límite de sangre para saltar en un arroyo, disolverse y usar sus células para envenenar a algunos peces y traerlos de vuelta para que pueda prepararles el desayuno. Sorprendidos, pero se habían adelantado y lo habían hecho. Luego los envió a todos para que recolectaran frutas y nueces, mientras que ella misma había creado un par de Shadow clones que seleccionaban hierbas y hongos para darle sabor al banquete. Nadie cuestionó dónde sacó la bolsa de harina de la que estaba haciendo las costras. Naruto la había entregado, pero los brazos de Tayuya estaban blancos hasta los codos mientras se preparaba para las tartas y otros dulces que estaba horneando. Hoy iba a ser un gran día para Tayuya, merecía una celebración, así que ella estaba haciendo todo lo posible mientras preparaba un banquete: empanadas de carne de delicados pájaros cantores, panecillos calientes y pegajosos de miel silvestre y especias, pescado asado y arroz para los tradicionalistas, entre ellos pasteles de frutas y pasteles de nueces para el postre. Incluso Orochimaru se había detenido a verla preparar esta comida. Los otros Soundfour simplemente miraron como si nunca supieran que ella podría cocinar antes. Bueno, ella no pudo, no antes de los reinicios. De todos modos, ella podía entender que su equipo quería observarla cuidadosamente para asegurarse de que no estaba envenenando nada. A Orochimaru no le importó, todavía no habían encontrado un veneno que le causaría más que un ligero dolor de cabeza, pero le estaba resultando divertida su inesperada demostración de habilidad doméstica. Tayuya fue una de las mejores actrices en Clan Kitsune porque, como Naruto, tenía la audiencia más exigente para la que jugar. Todos vigilaban el contenedor de demonios de Konoha por temor a que pudiera volverse loco. Los ninjas de Sonido se vigilaban entre ellos esperando traiciones demasiado frecuentes. Solo King tenía un público tan exigente como Naruto y Tayuya, pero hoy a ella no le importó. Ella había estado haciendo campaña por este momento bueno, desde su primer reinicio. De verdad, los retrasos habían sido espantosos.
exitosos para tener que esperar, a pesar de que ella entendía las razones. No era frecuente que se creara una nueva línea de sangre bajo la nariz de Orochimaru o, era posible podrían hacerlo pero desperdició oportunidades para seguir adelante y hacerlo cuando pudieran lograr mucho más con eso. Orochimaru era un genio que había experimentado antes con la creación de líneas de sangre, de hecho, había hecho varios intentos casi exitosos, solo uno de ellos era el cóctel de pociones que le había dado a Mizuki para que lo probara. Parecía un desperdicio no aprovechar ese genio por lo que podían sacar de él. Tayuya se había despertado esta mañana sin sus recuerdos como siempre, luego, como de costumbre, una de las piedras que había pisado justo cuando salía de su tienda de campaña había sido un clon de Naruto que le había devuelto todos sus recuerdos de estos reinicios durante mucho tiempo. Ese había sido el método utilizado para restaurar sus recuerdos, y deslizarle un rollo de suministros para hornear. Pero hoy iba a ser el gran día, el día en que recibió la línea de sangre de Kitsune, y ya no tendría que ser despertada con cada nuevo reinicio, por supuesto. Solo había tardado tanto tiempo porque, a diferencia de las otras chicas del clan, tenían algunas circunstancias bastante especiales en torno a esta ceremonia de inducción. Después de todo, solo te conviertes en un Kitsune una vez, porque una vez fue para siempre y fue un toque diferente hacerlo bajo la atenta mirada de Snake-san. Acababan de pasar unos pocos reinicios rápidos de un día para hacer la introducción correcta. La niña trató de no cantar mentalmente. Esta vez seguro. Mientras se preparaba, Tayuya solo estaba probando la comida, habiendo sacado el último de los pasteles de los hornos, cuando sus oídos humanos normales y normales, que aún no tenían Foxy, aunque eso era algo que esperaba cambiar en minutos, se animó. Como ella escuchó a alguien acercarse al campamento de sonido. La ocultación fue instantánea e instintiva para cada ninja de sonido. Su campamento se desvaneció con toda la minuciosidad que solo un ninja perdido a largo plazo podría lograr. Esto era natural, ya que la mayoría de ellos y sus maestros habían tomado esa ruta una vez, antes de ser reclutados para Sound. Tayuya estaba un poco molesta por tener que sellar toda su comida recién horneada en un pergamino cuando desapareció también, pero solo un poco. Esto era parte del plan. Después de todo, Orochimaru era una serpiente sospechosa, y le costó mucho ponerle la lana a los ojos para obtener su cooperación. Bueno, eso era casi imposible. Por suerte para ellos, Naruto era bueno para lograr lo imposible. Momentos después, Tsunade y Shizune se precipitaron hacia el claro, el más joven sosteniendo a un niño luchando vestido de naranja, todo envuelto en alambre de ninja. Mocoso tranquilo. Tsunade siseó, formando sellos de manos escondido en el dosel del bosque. Tayuya tuvo que sentirse impresionado por la actuación de Sleuth-san. Ya no era frecuente que volviera a algo parecido a lo que una vez fue, pero en ese momento estaba desempeñando el papel de borracha y borracha hasta el final. Este era el Sleuth-san que el resto del mundo conocía, el anterior a los reinicios, un antiguo ninja herido por muertes pasadas, y una imagen que no habían visto casi desde que empezaron a incluirla, ya que el amor de Naruto se había lavado. Aléjate de esas viejas heridas hasta el punto en que Tsunade se había olvidado de ellas, a pesar de los intentos a menudo deliberados de recordarle la aldea. Shizune había colocado a Naruto en el suelo, todavía envuelto en alambre, mientras Tsunade colocaba sellos de privacidad alrededor del claro. Naruto, también, estaba representando un trabajo brillante de actuar como los espías del último muerto habrían informado a Orochimaru, el compañero de equipo de Uchiha, mientras se retorcía sin poder hacer nada dentro de esos cables. La Kunoichi-san, de pelo rojo, reprimió su risa con la habilidad de una larga experiencia, ya que sabía que él conocía al menos una docena de formas diferentes de escapar del capullo de cables de ninja que lo ataban. Pensé que habías dicho que el veneno no deseado duraría al menos 12 horas. Shizune protestó, una vez más mostrando un brillante trabajo de actuación. Ni siquiera lo detuvo por 12 minutos. Debería estar haciendo un buen trabajo. Habían practicado esto suficientes veces, los últimos incluso eran ensayos en vivo antes de Orochimaru. Esperemos que esta vez hayan solucionado los últimos errores y hayan podido llegar a la conclusión planeada. Tayuya esperaba y rezaba que esto fuera así. Ella había esperado lo suficiente. Es su regeneración, declaró Tsunade, al regresar de haber puesto los sellos de privacidad para mirar al niño con un jutsu de diagnóstico. Limpió el veneno mucho antes de que pudiera haber podido recuperarse. Aún podremos. Shizune se interrumpió para no ser escuchada. No, Tsunade negó con la cabeza, resignada. Tendremos que hacerlo aquí. ¿Hacer qué? Orochimaru preguntó, emergiendo de las sombras, siempre la reina del drama, Tayuya y Hirobo que lo flanqueaban, después de haber seguido sus órdenes ocultas. Los otros dos miembros del Sound Four incluso ahora flanqueaban la Kunoichi.
Tsunade se tensó, pero su mano se disparó para agarrar la muñeca de Shizune y evitar que reaccionara con sus lanzadores en Bonla Slug Sanin. Pareció evaluar a su antiguo compañero de equipo por un momento, antes de que ella soltara. De acuerdo, quiero saber cómo aprendiste sobre esto. Ella desafió, levantándose para apretar su rostro pálido. ¿Me has estado siguiendo, no? ¿Por qué has venido aquí? ¿Para interrumpir? No es como si no te hubieras salido con la peor. Kukukuku. Orochimaru se rió entre dientes, genuinamente divertido por la mezcla de ira, miedo y una humillación algo disfrazada en las características de su antiguo compañero de equipo. He hecho cosas peores que vigilar a viejos amigos, Tsunade, admitió, y deberías saber por qué he venido aquí. Tayuya mantuvo su rostro en blanco y vagamente hostil solo por una experiencia incesante de Snake Sanin. Estaba faroleando, lo que implicaba que sabía lo que estaba sucediendo y que estaba haciendo un trabajo magistral. No podía saberlo, porque solo se les ocurriría este truco durante los reinicios, pero aún así se mostraba a sí mismo como si tuviera el control total de la situación. El tipo tenía que estar entre los ninjas más poderosos jamás vistos, ya que había mucho más poder que solo ganar peleas. Él estaba casi todo el camino para cambiar la forma de los países elementales de una manera no vista desde la primera fundación de los pueblos ninja. No hiciste cosas así sin mucho más que una simple habilidad de combate. Cualquier ninja podría aprender cosas, pero Orochimaru creó nuevos poderes. Los hombros de Tsunade se desplomaron, como si estuvieran derrotados, y ella realmente sollozó. Fue una actuación maravillosa. Parecía rota mientras bajaba la cabeza y se secaba las lágrimas de los ojos. Debería haberlo sabido. Shizune dio un paso adelante, poniendo sus manos en los hombros de su mentora con preocupación, mirando al otro ninja con miedo. Kukukuku. El hombre pálido volvió a reírse, adelantándose. Ahora, no hay necesidad de ser así, le habló con dulzura a su viejo compañero de equipo. Estamos aquí para ayudarte. Una vez más, Tayuya luchó con éxito contra la garrapata facial de su risa. Estaba inventando todo esto. Aún así, la sorprendió que sonara tan genuino. Su habilidad para manipular a la gente estaba cerca de su habilidad de combate. Solo tenían que hacerlo mejor que él, eso es todo. Tsunade levantó la cara llena de lágrimas hacia su viejo camarada, con un punto de esperanza en sus ojos. ¿Tienes? Preguntó en la maravilla asustada de una persona quebrada que aún no se atreve a esperar. Ella soltó una risa amarga. Qué tonto soy. Has hecho esto antes. Pero todos te odiamos por eso. Ella lo miró como si escudriñara su rostro en busca de honestidad. La muestra de simpatía y amabilidad útil de Orochimaru fue realmente aterradora, teniendo en cuenta lo rápido que se había vuelto fríamente asesino en el más mínimo resbalón durante sus últimos intentos. Por supuesto que lo estoy, prometió, apoyando una mano en su hombro. ¿Por qué no me muestras lo lejos que has llegado? Entonces puedo ayudarte a superar los problemas. Un farol brillante. Él no sabía nada, así que le había dicho que le explicara sus planes para que él vigilara los errores. Tsunade actuó simplemente roto y lo suficientemente desesperado como para estar de acuerdo con eso. Ella inspiró profundamente. Bueno, ya sabes el defecto fatal de mi técnica de regeneración. Se ha empeorado. Oh. Orochimaru se acercó, poniendo ya docenas de piezas de rompecabezas en su cabeza. Ahora, él sospechaba lo que ella estaba haciendo, buscando a todo el mundo como si creyera que él ya sabía lo que ella estaba insinuando, y que no sabía que la estaba jugando por tonta. Tsunade simplemente dejó de lado su ilusión permanente como respuesta. En realidad, ella no había necesitado esa ilusión durante mucho tiempo debido a su adopción en el clan y la adquisición de su línea de sangre. Había pasado de verse joven a ser más joven. Ella se veía genial, y estaba tan sana como era posible, pero eso no encajaba en el guión, así que para los propósitos de esta pequeña farsa aquí, ella había creado una segunda ilusión permanente debajo de su primera, una que la hacía ver horriblemente mal. Antes de los reinicios, bajo su ilusión, Tsunade había sido una bruja, envejecida tanto por medios naturales como por su técnica de regeneración de emergencia, hasta el punto en que estaba tan arrugada que parecía que había estado chupando limones durante 30 años seguidos, sin descanso. Ahora, ella se veía peor. Estaba igual de arrugada, si no más, solo que también tenía verrugas feas y cancerosas que cubrían su cuerpo. Su carne se desprendió de sus extremidades como una bolsa vacía, y estaba cubierta por feos parches descoloridos. Su mejilla izquierda estaba inflada al tamaño de una toronja por un tumor maligno que rezumaba pus y que rezumaba. Llagas abiertas cubrían su cuello, obviamente infectadas. Sus ojos estaban hundidos y huecos, y una vez su hermoso cabello se había caído parcialmente.
Orochimaru en realidad retrocedió en shock. La pobre Hirogo vomitó, y Tayuya pudo escuchar a sus otros compañeros de equipo perdiendo lo que quedaba de la cena de la noche anterior en los arbustos. Su propia cara se puso verde, y eso no fue un truco. Tsunade se veía simplemente horrible. Y ella olía peor, como los viejos y la podredumbre y las drogas. Fue una ilusión verdaderamente horrible, y todos se alegraron cuando ella se ocultó bajo su mirada joven otra vez, pero una ventaja de verse tan mal era que nadie estaba ansioso por investigar de cerca para detectar cualquier defecto en su imagen, no es que hubiera alguno. Tsunade era un médico, el mejor vivo, sabía cómo podía ser la mala salud, ya que a menudo la habían llamado para tratar esos casos. Así que ya ves, confesó ella, tengo que trabajar rápido. No me queda mucho tiempo, ya que mi cuerpo se está desmoronando. Ya has trabajado con la inmortalidad. Iba a tratar de piratear este genin para estudiar su capacidad de curación. Pero... ella lo miró esperanzada. Orochimaru ahora sintió que sabía lo que estaba sucediendo, y su rostro creció una de sus sonrisas demasiado amplias de marca registrada. Según su entendimiento, su viejo y vano compañero de equipo se había topado con esa barrera contra la que todos habían luchado, la vejez, y ahora estaba tratando desesperadamente de buscar respuestas, tal como lo había hecho hace tanto tiempo. Él también podía creerlo. Su técnica de regeneración le costó años cada vez que fue utilizada. Tampoco eran jóvenes, pero eso la envejecería más que la mayoría. De repente se sintió al mando total de la situación. Prometiste ayudar, suplicó, mientras que Shizune solo miraba, pareciendo indefensa y preocupada. Una pequeña variación de este guión daría como resultado que Orochimaru sacara su técnica de transferencia / posesión del cuerpo para enseñar a sus compañeros Sannin. Arrastrar a Tayuya para que la ofreciera como la nueva anfitriona de Tsunade, y luego se reiría cuando su antiguo compañero de equipo tenía un nuevo cuerpo. Uno ya marcado con su sello maldito, y por lo tanto obligado a servirlo como la casa de la rama Hyuga. A Tayuya no le había gustado ese reinicio, pero lo había aceptado ya que todos sabían que no era permanente, y el hecho de saber la técnica del tipo para apoderarse de los cuerpos era un largo camino para saber cómo revertirlo o derrotarlo. Sin embargo, habían aprendido ese jutsu, así que no había razón para volver a hacerlo. En realidad, en cada reinicio, el primer momento en que Tayuya tenía un segundo, quitaba su sello maldito y colocaba una ilusión sobre él para que pensara que aún estaba sobre ella. Después de una docena de experimentos de este tipo, ella había aprendido gradualmente a eludir toda la seguridad que le permitía saber si realmente estaba allí o no. La maldición del sello maldito podría no tener una utilidad general, pero era un conocimiento inestimable en su posición, ya que ella despertó cada reinicio prácticamente al alcance del Sannin, pero ya no quería ser su títere. Interrumpiendo justo antes de que la pálida serpiente estuviera a punto de hacer la oferta, Naruto rodó contra las piernas de Shizune, derribándola sobre su sorprendido mentor, derribando a ambos sobre Orochimaru. De tales pequeños cambios son grandes cosas que a veces se sirvieron. Tayuya dio un salto hacia adelante, ya que levantaba un kunai para apuñalar al genio rubio que ella amaba más que a la vida misma. No es un hecho que estaba ansiosa por anunciar a su actual empleador, sino que solo logró cortar su abrigo y algunos cables mientras él se retorcía frenéticamente. Los cables se cortaron, el genin se levantó e inmediatamente invirtió la técnica de atrapamiento, atrapando a toda la pila de ninja y sus guardias Soundforce en un momento. La única vez que lo presionaron, probaron que solo habían atrapado un clon de barro de Orochi bastardo. Estaba resbaladizo como una anguila, pero era juguetón en su propia forma retorcida, y el chico estaba contento de fingir que lo habían atrapado. Por ahora. De repente Naruto se detuvo, preguntando conversacionalmente: oye, Orochimaru, ¿estás interesado en las líneas de sangre, no? ¿Te has preguntado alguna vez qué le hace a una persona ser mordida por el Kyuubi? Era un riesgo calculado, pero todo con la serpiente Sannin lo era. El pálido Sannin parpadeó desde donde estaba atado. Supongo que implicaría la destrucción total del cuerpo al ser mordido. Por lo general, sí, estuvo de acuerdo Naruto. Sin embargo, hay una o dos circunstancias en las que resulta diferente, como así. Inclinándose, le dio a Tsunade un pellizco en su hombro expuesto, y junto con eso, soltó el cambio de forma que sostenía su paquete de clan Araya, revelándose a sí misma con sus deliciosas bragas rubias. Tsunade hizo un trabajo maravilloso al mirar sus manos, liberar sus ilusiones permanentes, ambas, como si fuera una, y luego frotarse la cara con asombro, solo para descubrir un par de oídos adicionales en la parte superior de su cabeza. Su mirada de shock no tenía precio. Tayuya tuvo que recordarse que era falso. Cucucucu.
Las extremidades de Orochimaru se fundieron en su cuerpo y se deslizó como una serpiente fuera de esas bandas de alambre, antes de volver a reformar su forma humana, todo esto hecho ausentemente, como si alguien más tomara un vaso interesante. ¿No es así? Naruto estuvo de acuerdo, con toda amabilidad, antes de que rápidamente atacara a Shizune, quien había estado observando con asombro maravillosamente fingido a su mentor, y provocó todos los mismos cambios para ella. ¿Cómo funciona? La serpiente Sannin se inclinó sobre el hombro del niño para inspeccionar los cambios, pero por lo que podía decir era que eran reales. Eso es porque eran el verdadero negocio, soportarían bajo cualquier cantidad de pruebas, pero eso fue solo para interesarlo. No había observado el proceso de conversión real desde la postura de un médico o un científico. Se habían deslizado deliberadamente por estos, para atrapar su atención con el proceso y hacer que se interesara en seguir observándolo. A estas alturas, Ino ya había utilizado una de las variantes de sus técnicas familiares para lanzar un ataque desde un rango extremo, y ahora estaba escuchando los pensamientos de Snake Sannin. Caramba, tenían a la mitad del clan por ahí intentando eso. No hay control, pero de esta manera no tendrían que engañarlo para que dijera nada. Lo que pensaba cuando observaba esto sería registrado por ellos mientras escuchaban en silencio sus pensamientos privados desde la parte posterior de su cabeza. Sí, el Yamanaka podría ser insidioso de esa manera. Eran uno de los grandes clanes por una razón, ya sabes. Naruto le sonrió a Orochimaru. Ahora eso estaría diciendo. Él bromeó. Instantáneamente se vio envuelto en anacondas invocadas, contra las cuales Naruto pateó inútilmente, tratando de escapar de su aplastante dominio. Es un contagio. Puedo elegir a las hembras como compañeras y la línea de sangre que Kyuubi me da les transfiere una copia. Kukukuku. Interesante, se jactó la serpiente Sannin. Tayuya se encontró empujada hacia adelante, y encontró la experiencia más difícil de su vida, fingir temor en este momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Muéstrame. Me gustaría ver mejor la conversión. Naruto se liberó de las serpientes y Tayuya lanzó una mirada de aprensión al líder de su aldea titular, solo para mostrar el espíritu apropiado de oye. ¿En qué me metes aquí? Tengo que mantener las apariencias. Las objeciones no significaban nada para Orochimaru. Por supuesto, King tenía una danza complicada que no se usaba como sacrificio por él y que traía de vuelta a los viejos Hokages. Fue una de las lecciones más deprimentes que el ex ninja de Sound había aprendido. Orochimaru no tenía lealtad hacia nadie más que a sí mismo. Usted lo sirve, y él elige la forma en que lo hace, incluso como forraje experimental. A menudo como forraje experimental, en realidad. La habilidad del ninja no ofrecía seguridad, ya que quería probar cosas tanto en ninjas fuertes como en débiles. A menudo se quejaban de que el hombre no sabía nada del valor de una buena herramienta. Naruto, por supuesto, bendice a su amable corazón, todavía no veía a los ninjas como herramientas. Uno de esos pensamientos fue que cada vez que se les ocurría, su kunoichi se convertía en conejitos para acurrucarse. ¿Qué implica este linaje tuyo? Orochimaru preguntó mientras Tayuya nerviosamente desnudaba su cuello. Naruto se encogió de hombros. Oh, solo lo básico. Sentidos más fuertes, más rápidos, más agudos, una cola que puedes aprender a usar como un arma adicional, la regeneración de lesiones y una forma de inmortalidad en la que ya no envejeces después de alcanzar tu apogeo. Él mordió el cuello de Tayuya. Solo que no era Tayuya. Los ojos de Naruto se ensancharon cuando sus ojos se encontraron con los de Orochimaru. Los dientes de la rubia aún se trabaron en el hombro del Sannin. Tenía la intención de molestar a su enemigo con un ¿ves qué cosas geniales está recibiendo que tú no eres? Y aparentemente tuvo un éxito demasiado bueno, ya que el Sannin había realizado un impecable cambio de cuerpo en el último segundo con la chica pelirroja, que en realidad tenía la intención de aceptar como Kitsune. Pasar por la mente de Orochimaru en ese momento era la idea de tener una línea de sangre que hiciera todo lo que siempre había deseado, sin la capacidad de copia del Sharingan, y poder pasar eso a través de su propio ninja con unos cuantos mordiscos, y los criados ya estaban, algo que había demostrado estar dispuesto a hacer, ya que esa era la forma en que transmitía esos sellos malditos. Sin embargo, a Naruto no le gustaba ni confiaba en el serpiente Sannin, y esos eran requisitos previos para compartir el poder de su línea de sangre. La explosión del poder de Kyuubi desatada en la furia eliminó a todos en ese claro, incluyendo a un aturdido Naruto. Fin del capítulo 70. Y comienzo del capítulo 71. Naruto le sonrió a Orochimaru. Ahora eso estaría diciendo. Él bromeó. Instantáneamente se vio envuelto en anacondas invocadas, contra las cuales Naruto pateó inútilmente, tratando de escapar de su aplastante dominio. Es un contagio.
Puedo elegir a las hembras como compañeras y la línea de sangre que Kyuubi me da les transfiere una copia. Cucucucu. Interesante, se jactó la serpiente Sanin. Tayuya se encontró empujada hacia adelante, y encontró la experiencia más difícil de su vida, fingir temor en este momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Muéstrame. Me gustaría ver mejor la conversión. Naruto se liberó de las serpientes y Tayuya lanzó una mirada de aprensión al líder de su aldea titular, solo para mostrar el espíritu apropiado de Oye. ¿En qué me metes aquí? Tengo que mantener las apariencias. ¿Qué implica este linaje tuyo? Orochimaru preguntó mientras Tayuya nerviosamente desnudaba su cuello. Naruto sonrió. ¿Por qué no lo ves por ti mismo? Se burló. Luego mordió el cuello de Tayuya. Para en blanco con las apariencias, pensó Tayuya, envolviendo instantáneamente todo su cuerpo alrededor de Naruto y gritando un alegre sí. Cuando sintió que la preciada línea de sangre entraba por fin en su sistema, sacó un segundo par de orejas, astutas. Y una cola tupida y larga y encantadora. Y whiskers. No podía decirte cómo había envidiado a esos bigotes. La capacidad de sentir los movimientos de aire de alguien que se escabulle detrás de ti. Oh sí. ¿Ya no te preguntas nerviosamente si Orochi bastardo se había colado y te estaba mirando? Si alguien más en Sound supiera que ella tenía esta habilidad, sería la envidia de todos los ninja allí. Sus orejas parabólicas de pelaje rojo también estaban lejos de ser inútiles. Y solo espera hasta que llegue a la velocidad en esa cola. Tú, maestro, me estarás enseñando todo sobre cómo usar mi cola, declaró Tayuya calurosamente al oído de Naruto mientras se aferraba a él, gritando alegremente mientras envolvía cada miembro disponible alrededor de él y apretaba todas sus fuerzas. Los otros 4 de sonido en realidad se sonrojaron cuando oyeron eso. Orochimaru frunció el ceño. Lo médico era fascinante, como los miembros del clan Kitsune que leían los pensamientos superficiales de Orochimaru estaban de acuerdo, pero el otro... ¿Por qué está teniendo una reacción tan emocional? El Sannin de la serpiente exigió. Con su larga y peluda cola envuelta alrededor del cuello de Naruto como una bufanda, Tayuya levantó su cara, recién patigueante. Y le dijo, porque soy santo. Y este trozo caliente de carne de zorro me excita. Tú, censurado. Los miembros del clan Kitsune que escucharon los pensamientos de Orochimaru también registraron mucha confusión en su mente sobre su reacción. Pero todavía tienen buena información. Tayuya había vuelto a acariciar a Naruto antes de que sus compañeros de equipo se sorprendieran. Ahora ve a ser bueno, censurado, y, censurado, apagado, así puedo, censurado, él, censurado, fuera de este guapo, censurado. Orochimaru dirigió una mirada de asombro a Tsunade, quien se encogió de hombros, con sus propios fragmentos astutos ondeando en la brisa. ¿Qué puedo decir? También queremos, censurados, a él. Es solo que tenemos un poco más de autocontrol del que tiene tu Kunoichi. Shizune se sonrojó hermosamente bajo sus propias orejas de pelaje negro, desviando su mirada en vergüenza vergonzosa. Bastante inútil para crear un ejército, a menos que quieras que te censuren todo el tiempo. Naruto se encogió de hombros, su chaqueta ya se la quitó un pelirrojo amoroso, y entonces no son tanto un ejército como un harén. Se trata de crear parejas y bebés, estuvo de acuerdo Tsunade, no soldados. Orochimaru frunció el ceño, censurado. Ukon resistió la tentación de cubrir las orejas de Sakon para que no escuchara más de este tipo de charla áspera. Y tan buenos fueron los datos que obtuvieron al observar los pensamientos de Snake Sannin, al observar la creación de la línea de sangre de Kitsune. De hecho, decidieron repetir el intento en el próximo reinicio. Realmente no había nadie más que supiera la mitad de la creación de líneas de sangre que él, y fue fascinante saber lo que hizo al observar que uno invirtió en un cuerpo normal. De repente Naruto se detuvo, preguntando conversacionalmente: oye, Orochimaru, ¿estás interesado en las líneas de sangre, no? ¿Te has preguntado alguna vez qué le hace a una persona ser mordida por el Kyuubi? Era un riesgo calculado, pero todo con la serpiente Sannin lo era. El pálido Sannin parpadeó desde donde estaba atado. Supongo que implicaría la destrucción total del cuerpo al ser mordido. Por lo general, sí, estuvo de acuerdo Naruto. Sin embargo, hay una o dos circunstancias en las que resulta diferente. Resultó que su interrupción cuidadosamente programada llegó justo a tiempo cuando Mizuki entró cargando en el claro, Konoha Ambu pisándole los talones. Orochimaru envolvió a todos en una ilusión y, antes de que Naruto tuviera tiempo de reaccionar, lo ató con la lengua para mantener al niño tranquilo. El traidor Chunin tomó el suero que Orochimaru había prometido le brindaría poder, y lo hizo, por un tiempo, convirtiendo al ex profesor de la academia en un híbrido hombre/tigre con habilidades impresionantes.
antes de que superara su sistema y muriera. Luego, la cabeza cortada de Naruto rodó sobre la hierba junto a la de Shizune, mientras Orochimaru se inclinó para susurrar en el oído de Tsunade. Dígame, compañero de equipo, ¿qué esperaba obtener al dejar esta trampa para mí? Idi. Yakumo se puso alerta en un instante y saltó de su cama. Este despliegue de actividad hubiera sorprendido a cualquiera que la conociera desde antes. Pero fue restablecido por la mañana. Tsunade había estado tan molesta por su viejo compañero de equipo que había matado a su esposo y su aprendiz barra amigo de toda la vida que ni siquiera había disfrutado matándolo a cambio, pero Orochimaru se sorprendió mucho cuando supo que su antiguo compañero de equipo no era ni viejo, ni el vago que le habían dicho. Naruto podría tener problemas para matar a Orochimaru, pero Tsunade no lo hizo. Ella había sacado su espina dorsal para ese truco. No todos los clan Kitsune tenían habilidades físicas de nivel genin. Algunos de ellos habían sido Jonin o Chunin antes del reinicio, así que no todos tenían el problema de Naruto en la misma extensión que él. Aunque la mayoría lo hizo, como la mayoría de las chicas había sido genin. Y verdaderamente Yakumo Kurama tuvo el problema peor que la mayoría, ya que ni siquiera había sido ninja antes de los reinicios. Aún así, incluso Ayame, la camarera de ramen, estaba en mejor forma que ella. Lo que condicionó su cuerpo una vez durante su breve etapa de entrenamiento con Kurena, y hacía mucho que se había ido. No, estar deprimido en una casa oscura no hace nada bueno para tu tono muscular, y Yakumo estaba fuera de forma, incluso para un civil. Por eso había elegido que fuera su área de estudio peculiar. Formando sellos a mano, la joven heredera de la línea principal de Kurama creó 2 clones de sombras, lo que los llevó a sus tareas de rutina. Uno usaría su línea de sangre para incapacitar a sus 3 guardias con una ilusión de la llegada de Kurena y Tsunade, informando a los guardias de un nuevo tratamiento, no muy diferente de su primera visita a la propiedad. En realidad ellos casi repiten esa experiencia para el beneficio de sus guardias, conduciendo hacia la eventual libertad de Yakumo. El segundo clon comenzó escribiendo una de las focas de recepción de la técnica del dios del trueno volador en la sala de música de la mansión. Estarían probando eso más tarde hoy. Las personas criadas por la técnica de resurrección impura tenían procesos de pensamiento lentos, y no ofrecían nada, solo obedecían las instrucciones, por lo que al cuarto Hokage le había llevado una vida positiva para instruir a Naruto en sus técnicas distintivas, y luego se encontraban con un obstáculo. Arashi Kazama, el cuarto Hokage, había colocado esos sellos en todas partes. Cada habitación en su casa, la mitad de las tiendas en Konoha, todas las cámaras del consejo, casi todas las habitaciones en la Torre Hokage, y dispersas por todo Fire Country y cada país y aldea que había visitado. Para no decir nada de los miles de esos sellos que había arrojado en todos los campos de batalla desde que había aprendido la técnica. El problema con eso era que Naruto no era el único genio instintivo en esa familia, y su padre tenía un don para separar esos sellos, un don en el que no podía entrenar a su hijo, porque no sabía cómo lo hacía. Él mismo. Naruto había usado 1000 clones para saltar, y no podía decir si, después de un reinicio completo, alguno de ellos había visitado el mismo lugar 2 veces. No tenían nada cercano a la capacidad de controlar a dónde habían llegado. Al carecer del genio de Arashi de distinguir automáticamente esos sellos, estaban ocupados haciendo experimentos para determinar otra manera, y uno de los que se realizaría este reinicio era tratar de ver si podían contar el chakra de los que habían escrito los sellos aparte. Cada niña escribía una basada en su propio chakra, y luego intentaban ver si podían encontrar el suyo. También usarían clones para saltar, porque hasta ahora no se sabía dónde terminaría. Alguien que usara la técnica del dios del trueno volador puede ser en una tienda, en una zona silvestre anónima o en un grupo de ninja enemigos que están tan sorprendidos de verte como de verlos. Por supuesto, eso era interesante, tanto emocionante como nuevo, por lo que la etiqueta Flying Thunder God ya se estaba convirtiendo en uno de sus juegos favoritos. Ve a los países elementales y entra en todo tipo de situaciones, lugares, cosas y ninjas enemigos que intentan matarlos de maneras que ninguno de ellos había visto antes. Oye, el aburrimiento seguía siendo su peor enemigo, y esto fue casi un shock por lo mucho que era todo menos eso. Incluso Anko estaba alabando cómo les estaba sacando de sus rutinas y despertando su conciencia situacional para detenerse en una playa soleada donde las kunoichi de la niebla estaban tomando el sol, y rociarlas con agua helada de un jutsu. Aparecen fuera del castillo de un daimyo, y lobo en 100 granadas de pintura. Ve a tiendas que nunca habían visto antes, y si tenían algo que Naruto ya no podía hacer, cómprelo para aprender los patrones, u otra tontería tan divertida. Realmente, era la vida volver a tener experiencias originales, sorprendiendo a muchos con lo mucho que se habían perdido esto. Tarde o temprano, incluso aprenderían a perseguirse haciéndolo.
Esta fuente de originalidad también provocó otra ayudado por el increíble recurso, que era la biblioteca del clan Uchiha, que todos tenían un clon que leía en todo momento, y otros que practicaban lo que habían aprendido allí. El clan Kitsune estaba ahora explorando la investigación de Jutsu, con la esperanza de crear su propio. Oye, casi todos los ninjas de rango S lo lograron, y, conociendo a Konoha, Naruto podría salvar a todo el país varias veces, masacrar a los Akatsuki, vencer a los enemigos legendarios y aún sigue siendo un genio. Entonces, como ninguno de ellos planeaba ser otra cosa, iban a hacer lo suyo. Tsunade, quien ya había hecho una en la forma de su técnica de fuerza, se apresuró a señalar que Naruto ya la había superado en el departamento de creación de Jutsu. Allí estaba su verdadera transformación, sin mencionar que su velo tenía menos límites, pero había inventado las técnicas de Sexy y Harem antes de salir de la Academia Ninja. Nunca había escuchado de otro ninja que había creado sus propias técnicas antes de convertirse en un ninja. Por no hablar de los capaces de noquear a un Hokage, pero, naturalmente, Konoha no le dio crédito por esta hazaña legendaria. Diablos, solo una vez que habían comenzado la investigación de Jutsu, descubrieron que su habilidad de Shape Shift no era su técnica original más impresionante. Naruto no conocía la técnica del clon de sombra. Él había creado una versión de eso. Pero al igual que su transformación especial, en ese entonces no sabía realmente cómo leer, así que hizo lo mejor que pudo con las imágenes de los sellos de manos y la descripción aproximada que pudo resolver de lo que podía entender el kanji, que no era mucho. Solo una vez que comenzaron a profundizar en las técnicas en serio, Tenten notó que la versión de Shadow Clone que le había enseñado, aunque similar a la técnica oficial de Forbidden, no era la misma y tenía algunas diferencias bastante importantes. Fue entonces cuando lo interrogaron y descubrieron cuando el niño aprendió la técnica que apenas podía leer, y la extrañó solo con instrucciones parciales, algo que sus esposas ahora egoístamente desearían haber hecho más, como cada vez que Naruto lo había hecho, parecía haber mejorado sustancialmente las técnicas. Su transformación fue en realidad un cambio de forma sólido. Su técnica Veil cubrió más área por menos costo y se pudo mantener en un rango mayor, y resultó que sus clones de sombra no dividieron su chakra en absoluto. De hecho, estrictamente hablando, solo podía llamarse clon de sombra avanzado porque sus duplicados eran en realidad versiones más inteligentes sin un rango máximo. Esto último era bastante fácil de determinar cuando iban saltando Thunder God. Al enterarse de lo que él pensaba que era la técnica del clon de las sombras, Naruto había generado de alguna manera una bocanada de chakra y luego utilizó Shape Shift para transformar ese chakra en una copia de sí mismo. El costo era bastante alto allí, un drenaje de rango A por clon, pero no es tan malo como dividir tu chakra de 1000 maneras diferentes. Realmente estaban pensando en llamarlo la técnica del clon de Kitsune, ya que necesitabas la línea de sangre del clan para realizarla. La capacidad de cambiar de forma era parte integral de ella, y las transformaciones reales eran un aspecto de su naturaleza astuta. Resultó que el pobre Konohamaru solo había aprendido un disfraz bastante preciso usando la técnica normal de transformación de la academia cuando Naruto le enseñó, no la técnica sexy real como la había desarrollado Naruto, ya que eso se basaba en su habilidad para Shape Shift, que no tenía Kitsune. Sin embargo, Yakumo no era el tipo de niña que se quejaba de las ventajas únicas que podrían mantenerla a ella, a sus hermanas, a su esposo, a sus amigos o a los hijos eventuales. Ninguno de sus clanes estaba molesto por eso, para ser honesto. Mientras sus clones se encargaban de las tareas de rutina, Yakumo fue a bañarse. Un baño sería mejor, pero tomaría más tiempo, y ella quería reunirse con sus amigos y su nueva familia lo antes posible. Y eran familia. El Kyuubi había devorado la sucursal Kurama un par de veces, lo suficiente como para haber copiado su capacidad de ilusión mental en el paquete de la línea de sangre del clan Kitsune, así que eran tanto su familia como cualquiera, y más que los sospechosos miembros de la rama que la habían atrapado aquí. No, Yakumo estaría eternamente agradecido a sus rescatadores. Además, siempre habría un baño de aguas termales en remojo más tarde, siempre existía. Esas ilusiones de entrenamiento habían sido el comienzo de su maravillosa carrera ninja, pero no fueron el final de su rápido avance. Ella había pasado más que unos pocos reinicios recibiendo largas instrucciones de Ino, ahora la mejor usuaria de las técnicas del clan Yamanaka en la aldea, y sus habilidades combinadas con la línea de sangre de Kurama eran aterradoras.
Como un demonio menor debería poder testificar, le tomó a Yakumo menos de un segundo cada mañana para convertir al demonio que la poseía en una ilusión que destruyó su mente. El cuerpo de construcción de Chakra lo siguió poco después. Ella se encargó de eso durante el medio de afeitarse sus piernas tristemente descuidadas, y eso solo tomó unos pocos segundos, ya que Naruto había desarrollado innumerables técnicas de aseo que había compartido con las hembras del clan Kitsune. Los demonios podrían no estar sujetos a ser destruidos físicamente, pero mentalmente era un asunto completamente diferente, al menos para los pequeños, y una vez que ya no tenían una mente, el chakra que era su cuerpo se disipó como un jutsu. Después de que ya no fuera sostenido, podría dejar algunas huellas de lo que había hecho mientras estaba activo, pero la energía se había ido apagado como una vela. Con mejor aspecto que el que tenía antes de los reinicios, Yakumo secó su cuerpo con un juego de toallas grandes y suaves. Sí, podía hacerlo con técnicas, pero esas tomaron demasiada humedad y dejaron su piel con una sensación seca y agrietada, y se pusieron la ropa que Naruto había preparado para ella, y que uno de sus clones había ido a buscarla antes de salir de la ducha. Entonces Yakumo formó un espejo de hielo, entró en él y desapareció. Uno de sus clones se quedaría atrás, utilizando técnicas de títeres para que sus guardias se pararan y parecieran alertas cuando lo sacó de la ilusión de Kurena y Tsunade de visita, después de la ilusoria partida de Sanin. No despertarse tirado en el suelo le quitaría uno de los pocos indicadores que sus guardias podrían usar para decir que habían sido puestos bajo una de sus super ilusiones mentales, así que creyeron en el informe falso de Tsunade de que su nuevo tratamiento había sido un éxito rotundo. Unos pocos días de su clon merodeando por la casa bajo observación, y Yakumo por fin estaría libre de esas restricciones, y la copia que dejó para llevar a cabo el último de su arresto domiciliario sería practicar música en la sala bien iluminada, mientras se sumergía en la mente de Naruto para copiar sus habilidades en esa área. Nada desperdiciado, incluso los clones podrían aprender y transferir eso a ella. El otro extremo del transporte de espejos de hielo de Yakumo la llevó a un consultorio médico con Yugao, la Ambu de cabello púrpura. Estaría entrenándola en espadas hoy, pero con un propósito especial. Tenten se uniría a ellos, angustiada por las pocas técnicas de su clan mantis nativo en Suna que podía dominar con su actual cuerpo subdesarrollado. Uno simplemente no entró en el clan Kitsune para permanecer mediocre. Sin embargo, todos sabían que su peor limitación era la falta de un desarrollo físico duradero entre reinicios. Y, bueno, Yakumo creía que su línea de sangre les daba la capacidad de arreglar eso. Era bastante simple, en realidad. Al usar su mente afectando a las ilusiones, ella podía herir o incluso matar a una persona cuya mente sometida a ilusiones de fuego se quemó sobre su cuerpo. Entonces, al combinar su capacidad de línea de sangre con la ilusión de un entrenamiento, el cuerpo debería sufrir las contusiones, el cansancio y la fatiga de haber pasado por la prueba, como si se quemara si pusiera a alguien bajo una ilusión de fuego. Dado que sus ilusiones podían afectar sus cuerpos reales, cualquier condicionamiento físico que ocurriera en la ilusión también sucedería en el mundo real. En sus cuerpos podrían fortalecer sus músculos, mejorar sus reflejos y se superarían todo tipo de cosas con las que normalmente están limitados. Esa fue la etapa 1, la parte fácil, y ya realizada. Ed no había tomado nada más que la idea de hacer eso bien, pero un entrenamiento no hizo un cuerpo en forma. No, lo ideal sería combinar esto con una de las ilusiones de entrenamiento de Naruto, pero 2 años de entrenamiento físico intenso durante solo 4 minutos de tiempo real mataría a cualquiera. El cuerpo solo era adecuado para soportar ese nivel de tensión. Diablos, las técnicas de interrogación fueron más leves en el dolor que infligieron. De hecho, no tenían una técnica de combate que dañara el cuerpo tanto como esto. En realidad, era inquietante observar cómo se separaba el cuerpo de esa manera. El fallo crítico de todos los músculos y tejidos conectivos estaba tan mal. Lástima que no pudieran infligirlo a un objetivo poco dispuesto, pero las ilusiones de entrenamiento de Naruto no funcionaron así. Dejando a un lado los pensamientos sobre una técnica de combate, aunque sería mortal, les quedaban algunos problemas importantes antes de poder usarlos para el propósito para el que fue diseñada: superar sus limitaciones en el desarrollo físico. Aún así, incluso si no podían saltar hasta el final, había todo tipo de terreno de nivel medio para cubrir, así que se habían retirado un poco y en lugar de acumular 2 años de entrenamientos intensivos en 4 minutos de tiempo real, volvieron a una etapa anterior de esas ilusiones y dieron a sus sujetos 3 días de entrenamiento físico en 1 segundo de tiempo real. Eso también llevó a un nivel casi incapacitante de daño muscular y del tejido conectivo, pero al menos no fue mortal. Fue cuando se inició el aspecto de regeneración de su línea de sangre que comenzó el nuevo nivel de investigación.
En pocas palabras, los entrenamientos causaron daños y la regeneración reparó daños. Una vez que pudieran encontrar un equilibrio adecuado, al menos, podrían iniciar un patrón que podrían usar en un programa de entrenamiento acelerado, dando pasos hacia un cuerpo mejor acondicionado en mucho menos tiempo del que normalmente tomaría. Ese fue un sueño por el que Yakumo vivió. Desde su primera experiencia con su nuevo clan, se había sorprendido de lo desinteresados que eran. Compartieron libremente técnicas y consejos de entrenamiento, cosas con las que ningún ninja se separó a la ligera. Las cosas físicas que podía ver porque las compartían con tanta libertad, ya que ninguna de ellas duraba mucho, y se iba con el siguiente reinicio. Pero las habilidades de uno eran la sangre vital de un ninja. La cantidad de confianza inherente en enseñarle tanto, especialmente tan pronto, había sorprendido al heredero del clan Kurama, y ahora ella quería desesperadamente devolver eso y contribuir por su cuenta. Decidió que el cielo debía ser muy parecido a cómo era el clan Kitsune ahora, y que todos se ayudaban mutuamente todo el tiempo sin maldad, sin recriminaciones, solo honestidad, amabilidad de ayuda a todas horas, en cualquier circunstancia. Y el infierno, estaba segura, no podía ser muy diferente a la vida que había llevado antes de esto, donde la soledad amarga constante se rompía solo por las visitas de personas de cara dura que no deseaban nada bueno. No, habiendo sido rescatada de eso, haría cualquier cosa para hacer feliz a su nueva familia. Su alegría literalmente trajo placer a la niña, y ella quería hacer tanto por ellas como lo habían hecho por ella, y lo único en lo que podía pensar era derribar su única barrera para la grandeza. Ya eran grandes ninjas, pero en su opinión, eso fue empequeñecido por lo grandes que eran como personas. La hicieron feliz, y esa felicidad se duplicó cuando ella podía hacerlos felices a cambio. Así que ella lo haría. Fin del capítulo 71.